Muchas gracias, Dago, por la presentación. Un segundo ya. No soy usuario de Windows y no sé cómo es. Ok. Modo lectura, creo. No. ¿Sí? No, es pantalla completa. Es el código control F. Control L. Listo. Perfecto. Bueno, primero que todo, un placer estar aquí. Yo soy de Usaria. Usaria es una empresa mexicana que empezó aquí en Monterrey y estamos en Colombia hace 2 años. Entonces, para mí es un gusto poder estar aquí donde es la casa matriz de nuestra compañía. Usaria es una consultora en experiencia de usuario y este es nuestro lema. Si la experiencia es satisfactoria, si el usuario se siente bien, cómodo, feliz con la tecnología, en esa medida los dispositivos, las interfaces, los sistemas son exitosos. Bueno, me han adelantado bastante trabajo mis compañeros de toda la mañana, porque normalmente hago un censo. Sé que hay más personas de diseño visual y de ingeniería, pero quería saber quién está de negocios, que no pregunté, quién se dedica al mercadeo o a la publicidad o a la economía. ¿Por aquí? No. Bien, entonces estamos en equipo. Bueno, antes de abordar el tema, quiero hacer como un disclaimer y vamos a hablar. Uno, no está en inglés, que había sido el requisito, la quise conservar en español, algunas cosas en inglés. Y dos, lo que vamos a hablar tiene que ver con interacción en sitios web. Vamos a tocar un poquito de móviles, pero es para que lo tengan claro, ya dado que hemos visto interacción en diversos escenarios hoy acá. Los sitios web, los sistemas, el software existe porque alguien lo necesita y porque alguien requiere hacer una actividad dentro de este sistema o dentro de este software. Y en la medida en que alguien logra cumplir ese deseo, ese objetivo, esa tarea, ese propósito, pues se justifica la existencia de un sistema. Muchos de ustedes, algunos que están todavía en la carrera, están diseñando interfaces para sus ejercicios de clase, muchos otros ya se encuentran diseñándolo en la industria. Y mi primera pregunta o mi llamado es a que ustedes se pregunten cuál es el objetivo, el propósito, el deseo, la necesidad que tiene un usuario para ingresar a su sitio web, a su aplicación o a su sistema. Pregunto. ¿Qué es lo que quiere? Ojo, miren, atención a la pregunta. ¿Qué es lo que el usuario o por qué un usuario ingresa a un sitio como el de Aeroméxico? ¿Cuál es la necesidad? ¿Viajar? ¿Comprar boletos? ¿Consultar precios? Hay varias necesidades. Ver los horarios, en qué momento, también hacer un web check-in. Depende del tipo de usuario que soy, de mi relación con la compañía, es la acción que yo vengo a desarrollar. ¿Cuáles son las acciones a simple vista más resaltadas en lo que ven? Ok, hay dos, digamos, pensando en acciones o en llamados a la acción, hay dos resaltadas. Una en la que busco vuelos y otra en la que leo más. Pero leer más no debería parecer como un botón, porque no es una acción del sistema, no es una acción dentro del proceso. Aquí, yo como extranjera, bueno, ya estamos cerca de la hora de la comida, en Colombia le decimos almuerzo. ¿Por qué un usuario entraría al sitio web del Rey del Cabrito? Para saber la ubicación, para saber el menú, y si yo soy extranjera, ¿qué puedo entrar? Para saber qué es el cabrito. Ese es uno de los escenarios. ¿Okay? Pero si yo no sé quién es mi usuario, si yo no sé quién es que viene al Rey del Cabrito, pues las acciones podrían estar mezcladas y no serían claramente identificables.
Otro ejemplo, local. ¿A qué venimos al sitio web de la universidad? Si soy estudiante, a checar calificaciones. ¿Esa es la primera, la principal? Listo. Y yo como extranjera, ¿qué podría venir? Ok. No vamos a criticar, no estoy haciendo ninguna evaluación, es sencillamente para que ustedes vean cuál es la relación que establecemos como usuarios con un sitio web para después determinar qué es lo pertinente o cómo deben llamarse las acciones dentro de un sitio. Lo mismo, hace un rato nombraban Foursquare y también Twitter. Uno, ¿a qué entra a Foursquare? Check-in es la acción principal. Puedo entrar a chismosear o chismear, a ver dónde está quién. Puedo ver mis amigos y demás, pero la acción principal es hacer check-in. Desafortunadamente, desde mi punto de vista, han ido disminuyendo y simplificando esa acción, que hace que sea difícil para algunos usuarios al inicio. Lo mismo, Twitter. ¿A qué vengo a Twitter? A tuitear, que es el botón que está a la derecha, la acción a la derecha, pero no está resaltada junto al buscador. Pero el usuario, uno no viene a Facebook o a Twitter a iniciar sesión. Uno no viene a hacer clic aquí, uno viene a una acción humana, a una necesidad creada en estos casos y otras necesidades básicas como el caso de la comida, no tan básica del vuelo. Entonces, no se trata de lo que el software hace. Estamos teniendo un sitio web para que la gente cotice vuelos o tenga vuelos. Estamos creando un sitio web para que la gente conozca el cabrito. O estamos creando un sitio web, o sea, tenemos ciertos objetivos, pero no se trata de lo que el software hace en esencia de sus acciones, sino de lo que le permite hacer el usuario, de lo que el usuario hace con él. Entonces, cuando hablamos de una charla de diseñar para la acción, primero tenemos que saber cuál es la acción, cuáles son las acciones. Supongamos que estamos diseñando un sitio web, ¿alguien conoce Threadless? Bueno, un sitio web de camisetas con diseños especiales. Hay tres tipos de acciones. Una es la que el usuario quiere. El usuario no quiere comprar una camiseta. El usuario quiere tener la camiseta, que eso es muy diferente. ¿Qué es lo que quiero yo si soy el dueño del sitio de camisetas? Pues que compre más, que le guste, que vuelva a comprar, que le cuente a sus amigos. ¿Y qué es lo que el sistema permite? Son todas las acciones que están visibles. Permite buscar, permite registrarse, pagar, hacer seguimiento al pedido. Pero estas son las acciones del sistema para cumplir una necesidad. Como ven, la parte azul está más grande, porque sin la necesidad de arriba no existen las dos de abajo. Ahora, vamos al siguiente. El usuario no viene a hacer clic aquí. La expresión clic aquí, siempre digo yo, es muy ochentera, cuando las interfaces no había apropiación de la interfaz y cuando el usuario no sabía que cualquier cosa en una pantalla era susceptible de ser cliqueada. Ahora tienes, y lo digo, el último año evaluando sitios web en Colombia con públicos como maestros de obra, como obreros, con gente que no tiene mucho acceso a la tecnología. La gente sin necesidad de que la palabra esté resaltada o luzca como un botón está haciendo un efecto, porque sabe que todo lo que está en una pantalla puede ser un clic. Uno no viene a un sitio web a hacer un clic. Uno viene a buscar, a comprar, a descargar y todos esos son acciones. Volviendo a nuestro cuadro. La experiencia de usuario. No existe experiencia de usuario si yo no sé qué quiero como negocio, que ya un poco Selene lo comentó, si yo no sé técnicamente lo que el sistema permite, pero nunca existiría experiencia de usuario si yo no entiendo lo que el usuario quiere. Ahora, son tres enfoques. Están las personas, está el negocio y está la tecnología. Puse interfaces como asterisco, porque la forma de que la gente se involucre en el negocio y sienta la tecnología
Al usuario no le importa si esto es PHP, si es Java, si es HTML, si es Flash o si es cualquier tipo de tecnología. El usuario siente la tecnología a través de la interfaz y la siente a través del tiempo en que esa interfaz reacciona ante lo que él necesita. Pero disclaimer, me traigo así, pilas, como decimos en Colombia, o atentos. User experience no se trata de la interfaz. Se vale de interfaces para llegar a generar una experiencia, porque es que la experiencia con la tecnología, querámoslo o no, hoy se vale de interfaces, salvo el tema de computación ubicua y es donde yo no siento la tecnología, la interfaz. La asumo y la percibo como algo natural. ¿Qué es una interfaz? Como hay diseñadores y hay ingenieros, a los dos nos han enseñado dos visiones distintas de interfaz, ¿no? El problema es que la interfaz se confunde solo con la imagen y la interfaz no es simplemente una imagen. Hay dos conceptos de los múltiples que existen, pero el que vamos a abordar aquí o el que estamos ampliándolo. Y es que la interfaz es un dispositivo semiótico con significado que produce sentido. Esto es una interfaz. Y por un modelo conceptual previo yo sé cómo se usa. Si me lo corro sé que no va a pasar nada porque igual no es, si es multidireccional podría pasar algo. Y la interfaz es un espacio y por tanto como espacio deja de ser solo imagen en el que el ser humano y las máquinas se encuentran. Es el lugar donde sentimos y vemos la tecnología. No es simplemente una imagen. Y una interfaz, como muchos ingenieros dicen, sí, prográmelo y vaya, llame a un amigo que le ponga colores y le ponga forma, porque es la imagen del sistema. No, es que necesitamos un diseñador para que resuelva, ya hicimos el programa. Y llamamos al diseñador para que nos pinte la casa, nos ponga los acabados y el usuario vea cómo puede usar el sistema. La interfaz ya no es, nunca ha sido look and feel, interact and feel, touch and feel, read and feel. Y tiene que ver con todo lo que yo hago dentro de esta interfaz y genera un sentimiento o una sensación. Entonces, el diseño que muchos de ustedes, algunos se encuentran haciendo o quieren hacer o están aquí por diseñar digital, le quito el concepto web porque no importa. O sea, no importa si está basado en la web, si está basado en el entorno de escritorio, no, es digital. Y en ese sentido, no es físico, estoy diseñando, necesito una interfaz física, pero adentro estoy diseñando, ya lo vamos a ver ahorita adelante. Entonces, en la medida en que es integrador y creador de escenarios, de espacios y ambientes y lugares, pues se relaciona con una práctica de diseño más relacionada al espacio físico. Con, digamos, con principios de la arquitectura, del diseño industrial, de la ergonomía. Nosotros no estamos diseñando gráficos solamente, estamos diseñando escenarios y espacios y cómo la gente se relaciona con ellos. Aquí tengo un video a propósito de esto, que espero se escuche. Doble clic en la pantalla, gracias. Vamos a ver qué problemas y por qué hablo del espacio físico y es cómo se usan las cosas, cómo se usa mi escenario, cómo se usa el red. Si hay volumen, aquí. Pero creo que no está saliendo de acá. Ok, perfecto.
¿Sienten desespero? ¿No? ¿Impaciencia? Muchos de nuestros usuarios, de los usuarios de nuestro sistema, no saben cómo se controla la interfaz. ¿Cuál es el mecanismo de interacción de una puerta automática? ¿Cuál es el mecanismo? Proximidad. Yo me acerco y ante mi estímulo, una reacción. Pero incluso este video se llama El Señor Virgen de Puerta, o sea, a los 40 años. Y él no sabe cómo funciona. ¿Cómo se aprende a usar el mundo? Es una pregunta bastante filosófica, antropológica, que a veces me critican, pero a todos nos enseñaron, así se coge la cuchara, así se abre la puerta, diga gracias, salude. Entonces te empiezan a dar una serie de comportamientos y de acciones. Hay unas en tecnología que aprendemos viendo. La gente dice, no, el iPad es lo más fácil del mundo y es lo más intuitivo. Sí, no. Lo vi una vez y lo aprendí para siempre. Y esa curva de aprendizaje tan pequeña es el ideal de muchos de los diseños de interacción que tenemos. Entonces, ¿qué pasa en este escenario y por qué lo traigo a colación? Cuando el usuario se enfrenta a la interfaz del cabrito, que de hecho tiene sonido, tiene música, entonces dice, ¿cómo lo controlo? ¿Dónde está? ¿Cómo es la forma natural de abrir una puerta? De la que aprendimos, no sé si natural. Pues tiene una manija o empujo y arrastro. Entonces, ese es su modelo conceptual y al no ver nada alrededor, pues tiene que arriesgarse y muchos de nuestros usuarios están yendo contra estas puertas de vidrio digitales. Entonces, hay que diferenciar dos conceptos muy importantes y es en el que muchas veces las personas que nos dedicamos a esto abusamos y es interactividad e interacción. Si tú le dices a un gerente, el gerente llega y dice, no, yo quiero una aplicación interactiva, dinámica, que se mueva, que tenga movimiento. Entonces se confunde lo interactivo con lo animado. ¿Okay? Si el usuario no puede controlar la interfaz, no es interactivo. Si se mueve solo, es animado, es animación, es un banner, etc. Entonces hay dos tipos de definiciones de interactividad. Una, desde el tema de las máquinas, y es todo lo que yo hago técnicamente para que la máquina responda en el menor tiempo posible para el usuario. Y dos, la capacidad que yo le doy a este sistema para que el usuario pueda controlar el mensaje o pueda controlar algo dentro de la interfaz. Un ejemplo de gerente, que seguramente es un sitio, un banco en Colombia de hace algunos 3 años, ya están muy mejorados comparado con anterior. Pero seguramente ellos dijeron, necesitamos un banco interactivo, entonces pusieron estos cubitos que giraban y yo tenía que pasar la mano para que hiciera la interacción y hubiera movimiento y fuera dinámico. No es un problema. ¿Por qué es un problema? Porque ¿a qué vienen los usuarios a un banco? ¿Cuál es el objetivo del usuario? ¿Cuál es la necesidad? ¿Qué es lo que desea hacer? Este movimiento o esta interacción sería eficiente si estoy hablando de niños, de juegos. Entonces, no podemos decir que algo es un problema de usabilidad si no sabemos el contexto de uso, el objetivo de negocio y las personas que lo van a usar. Otro ejemplo de problemas de interacción y de los llamados a la acción, cómo están mezclados. Arriba tenemos, este es el sitio de Renfe. Renfe es el sitio web para conseguir trenes en España, o trenes de alta velocidad. Y ustedes me pueden decir arriba en qué pestaña me encuentro. Ok. No. ¿Cuál es la acción más importante? ¿Qué es lo que quiere que yo quiera hacer arriba? Bueno, problemas de interacción básicos, simples, son patrones. Es la forma como aprendimos a usar la puerta, nos la acaban de cambiar. 2. ¿Cuál es la acción más importante
dentro de este proceso si yo les digo que estoy agregando una cuenta bancaria? ¿Cuál es el proceso? La acción más importante. Todos son acciones y están mezcladas. Editar / ver transacción, eliminar, adicionar, guardar como modelo, continuar, salir. No le estoy diciendo al usuario cuál es el correcto flujo de las acciones, cuál es la prioridad y qué es lo que debe hacer. Otro ejemplo de problemas de interacción y de llamados a la acción mezclados, este es otro banco en España, que se llama la Ibercaja. ¿Uno a qué iría? Si uno es cliente del banco, ¿a qué va? A checar el saldo, a pagar, a hacer una transacción, a hacer algo. Y tenemos dos botones, acceder y acceder, que van al mismo lugar, pero lucen diferente. Es decir, que la primera vez tengo una puerta que se abre automático, la segunda la tengo que subir hacia arriba, la tercera la tengo que empujar y todas me sirven para lo mismo. Entonces no hay consistencia. Y si no hay consistencia, la interfaz es muy difícil de aprender. Bueno, en este caso no tan exagerado. Diseñar interacción o diseñar controles o diseñar para las acciones es anticiparnos a lo que el usuario va a hacer, quiere realizar. Entonces, como gente que se quiere dedicar a la experiencia de usuario, tenemos que estar atentos a eso que el usuario espera, pero yo no puedo saber lo que el usuario espera si no lo conozco. Otro punto, la gente no experimenta un sistema como tal, sino un patrón o una guía a través de ese sistema. Entonces yo voy generando, estoy segura que aunque todos usemos Facebook, la manera de usarlo de cada uno puede ser diferente. Tiene la misma estructura, pero algunos llegan a su perfil desde la izquierda, otros van a la derecha, algunos usan el menú de abajo, otros usan el buscador y hay diferentes maneras y patrones. Diseñar interacción es diseñar espacios para la comunicación humana. Y eso es, digamos, que más amplio y también más antropológico. ¿Cómo se encuentra el diseño de interacción en el marco de la experiencia de usuario? Muchos hemos hecho referencia a la experiencia de usuario. La experiencia como tal se refiere a la capacidad que yo le doy a algo para volverlo memorable, ¿no? Para que algo no se olvide, no quede impregnado en la memoria. En el marco de la experiencia de usuario, el diseño de interacción tiene que ver con mucho de lo que ustedes hacen. La combinación entre el diseño de la interfaz, ingeniería de usabilidad, el diseño de escenarios, el diseño de controladores. El tema es que todos pensamos, y siempre que la gente habla de experiencia de usuario, es que el usuario tiene que ser feliz y todo es alegre y es lo máximo, pero la realidad es otra. Y es, yo estoy diseñando, ¿para quién fue diseñada una experiencia como la montaña rusa? ¿Para qué tipo de persona? Aventurero, arriesgado, que le gusta la adrenalina, etc. Pero puede que a mi montaña rusa se suban otro tipo de personas, pero si yo no sé quiénes son esas personas, pues no voy a poder ofrecer una experiencia que realmente sea memorable de manera positiva. Entonces, hay que diseñar experiencias de usuario positivas, porque todos tenemos experiencias de usuarios, pero algunas son negativas y otras no lo tanto. ¿Cómo se diseña la interacción? Y es a donde vamos ya para que ustedes se vayan con algo que puedan aplicar, ojalá, en sus actividades como estudiantes y también como profesionales. El diseño es una conversación con materiales, pero literalmente lo digital no es materia. No es algo físico como tal, pero sí hay representaciones físicas. ¿Cuáles serían los materiales con los que nosotros estamos diseñando interfaces gráficas de usuario? Hay un material que sin ese no podemos tener tecnología y es un dispositivo electrónico. Cualquiera de estas pantallas que están aquí regadas sobre ellas. Pero nuestros materiales son los botones,
las imágenes, el texto, el contenido y todo lo que podemos hacer con esos botones para llamar a una acción que cumpla unos objetivos como lo ha nombrado Selene, que cumpla, que evalúe o que se valide como lo ha nombrado Verónica, Mónica y todos los demás. Tengo que entender el problema del espacio y el espacio no solo de la pantalla, sino el entorno para el que estoy diseñando en el usuario. Si estoy diseñando para un GPS, estoy diseñando para alguien que no tiene ojos. O sea, no puedo ponerle demasiadas indicaciones. Si estoy diseñando para un Kindle o si estoy diseñando para un iPhone, todo tiene un problema del espacio. Diseñar interacción, y en la medida en que hemos hablado de que se trata de expectativas, pues tiene que ver con la forma en que nosotros pensamos y organizamos la información y navegamos dentro de un sistema. Este es muy clásico, esta imagen es de Donald Norman y es: nosotros cuando tenemos un problema de diseño establecemos nuestro modelo mental de cómo debería resolverse este sitio y voy y entonces hago un periodo de investigación y de cómo debería lucir la imagen, voy a la imagen del sistema y luego el usuario no la comprende, porque yo lo hice desde mi modelo mental de diseñador, pero no desde el usuario. Como no nos podemos meter en la cabeza de todas las personas para saber cómo piensan, cuál es su modelo mental, pues existen diversos patrones conceptuales o diversos modelos conceptuales. Uno que es basado en acciones y otro basado en objetos. Ustedes me pueden decir al lado derecho cuál está prendido y cuál apagado. El de arriba está indicando estado o acción. Bueno, y el de abajo, ¿me pueden decir cuál está señalado y cuál no? Claro. Nadie tuvo que tocar los botones, nadie tuvo que prender la luz, sencillamente la imagen está comunicando en sí misma. No voy a profundizar aquí porque veo que tenemos poco tiempo, porque quiero llegar a un tema de… tengo 10, listo. Diseñar interacción es diseñar para esas expectativas. Estoy diseñando una pestaña, un botón, un link, un acceso dentro de la imagen. Entonces, nos enfocamos en el comportamiento de esa interacción, de cómo están dispuestos. Si la acción no es hacer clic, entonces, ¿cuál debería ser la acción? Y esto es algo que pocas personas están haciendo y que muchos diseñadores de interfaces están olvidando. Y es que todas sus acciones las asumen como iguales. Y las acciones se pueden clasificar en 4 tipos desde mi punto de vista, en 5. Y todas estas 5 deberían lucir de manera diferente. ¿Por qué? ¿Cuál es la acción determinante de mi sitio web? Con determinante me refiero a aquella en la que el usuario, en la que recae todo el miedo del usuario o toda la ansiedad o toda la necesidad del usuario. Pagar, en algunos casos descargar, inscribirse o matricularse. Y ese botón determinante tiene que tener el peso y lucir como tal y ser diferente a los demás porque le estoy dando al usuario esa acción. De enganche, es algo que yo necesito que el usuario haga para llegar a la acción determinante. Y es ven, compra, ven aquí, revisa, únete. En el proceso de unirme, cuando doy enviar datos, esa es la acción determinante. Unirse es lo que lo lleva a realizar la acción final. Transitiva, esto es otro error. Todas las acciones de continuar, siguiente, etcétera, las ponemos del mismo tono que las demás. Cuando estas me permiten llegar a un flujo de acciones, empiezo con enganche, ahí tengo una transitiva y posteriormente voy a una determinante. Y las de ampliación, que no necesariamente deberían ser botones, como el leer más. El leer más tiene un protagonismo muy grande, pero no es la acción que yo estoy enganchando al usuario, sí para que lea y amplíe la información, pero no lo estoy llevando como tal hacia un objetivo determinante. Y por último, tenemos controles. Cuando una interfaz no ha sido planificada desde todo su proceso, pues tenemos que un día llegó otro diseñador al equipo y entonces cambió el control
y llegó otro ingeniero al equipo y entonces cambió una alternativa de subir o bajar, un drop down, un radio button, todo este tipo de cosas. Entonces, ¿cuál es mi consejo aquí? Y es necesario que ustedes creen sus propios patrones de la interfaz. ¿En qué sentido? ¿Cómo se van a comportar durante toda la experiencia dichas acciones dentro del sistema? Ejemplos. Tenemos dos sitios, Etsy, que es una comunidad de gente que tiene sus propias tiendas y vende productos, y está Craftsy, que es para aprender cursos de handicrafts o de artesanías. En este lado tenemos por lo menos unas 15 acciones. ¿Cuál es la acción que el negocio quiere que yo haga? Pues que lo añada al carro. ¿Cuál es la acción que yo necesito que el usuario debería hacer para llegar a la compra? Que está aquí resaltada en azul y es contactar. Yo necesito capturar los datos del usuario, por un lado, y también estoy dándole otras opciones, y es visualiza otras fotografías, puedes añadirlo a favoritos, y son 1, 2, 3, más de 15 acciones clasificadas por su tonalidad y por su distribución dentro del sistema. Lo mismo hace Craftsy. Quiero que añadan al carro, pero tengo estas dos acciones, una transitiva, que lo salvo en la lista, porque eso luego me va a llevar a hacer la compra. Acá también tengo mi pantalla y los estoy descuidando. Otro ejemplo, y esto ya va un poco más a móviles, es fácil reconocer cuál es la acción que quiero que hagan, y es tomar una foto, sé que estoy en Walls y que tengo 5 tags. No se los tengo que explicar. Bueno, se los estoy diciendo para ampliar. Lo mismo, ¿qué pasaría, qué esperan ustedes que pase cuando yo presiono deshabilitar? No es un botón, pero el habilitado me está dando un feedback verde que me está haciendo reconocer qué es lo que está pasando, y yo esperaría que al deshabilitar la acción fuera similar, porque si no es similar no voy a aprender cómo se usa. Otro ejemplo de Airbnb, no sé si lo conocen, un sitio web para encontrar dónde quedarse en cualquier lugar del mundo, aunque ahorita hay un lío con Nueva York. Hay 4 acciones claves, nombradas de diferente manera y sombreadas de diferente manera. Estoy llevando al usuario a otro tipo de acciones. Lo mismo, ¿cómo funciona una pestaña? Como aquí, no como Renfe, que tiene una pestaña de un color, otro. No son pestañas. Resérvalo, publica tu anuncio, buscar. La acción determinante es reservar. Las demás están transitivas y el publica tu anuncio. Estas dos son las acciones más importantes dentro del sistema. ¿Cuál es el consejo? Aunque, digamos, asistimos a un cambio de paradigma, a una tendencia que se conoce como el flat design, donde estas formas están desapareciendo, donde esta capacidad de reconocer el botón o de saber para qué se usa, es importante que ustedes, antes de generar sus diseños, de ir ya a lo táctico, porque me estoy refiriendo muchísimo a lo táctico, creen sus propios patrones y creen sus propias formas de usar la interfaz, no copiarla. Vamos a tener el próximo año muchísimos sitios web con este tipo de estilo, con este tipo de tendencia, porque se está copiando, no se está investigando, no se está probando. Y eso es necesario que ustedes lo hagan. Entonces el primer consejo es, porque ya creo que voy en los 10 minutos. El primero, no todas las acciones son botones. Clave. Entonces cuando decimos, no, el usuario tiene que leer más, seguir ampliando, y entonces termino una interfaz llena de botones, de iconos y demás. Hay que diferenciar las acciones determinantes de las informativas. ¿Qué es lo que yo quiero que el usuario haga desde el negocio? ¿Qué es lo que el sistema le permite hacer? Y qué es lo que necesita ampliar para poder encontrar mayor información. Resalta la acción importante para el negocio. Y ya lo decían previamente, yo, aunque el diseño sea centrado en el usuario, no puedo desconocer
que hay un negocio detrás y que ese negocio detrás tengo que llevarlo a un feliz término con la satisfacción de la otra persona, sin perder de vista esa información. Creen sus propios kits de interfaces con sus criterios de interacción, de acuerdo a investigaciones y a lo que puedan hacer con los usuarios, y es lo que hemos visto que han tocado todo el día, y es involucrar e integrar al usuario. Recuerden que cualquier cosa que esté en la pantalla es susceptible de ser cliqueado. Por eso el clic aquí sobra. Tengo que tener esa estructura y esa estandarización. Y sobre todo, para tomar cualquier decisión de diseño o cualquier decisión de interacción, respondan estas preguntas. ¿Para quién diseñas? ¿Cuál es su contexto? Un cajero automático donde le da todo el sol en la pantalla. ¿Qué siente? ¿Qué es eso que tiene el usuario cuando está usando mi sistema? ¿Qué espera al hacer algo? Y aunque esta foto está pixelada, ¿cómo lo usa? Estos son clips para presionar papel, pero su uso está siendo totalmente diferente. Entonces, estamos haciendo interfaces que no sabemos cómo se usan y asumiendo. Y ese cómo lo usa se traduce en lo que se ha tocado todo el tiempo, y es observar. Tengo que ver al usuario cómo está usando la interfaz, cómo lo usa en un ambiente real, cómo lo usa dentro de un proceso. Y eso es todo.